Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Esther está expuesta a una tarea que la supera: librar a su pueblo de la muerte decretada por el emperador. Sabe que su recurso es confiar en la fuerza de Dios y no en la suya. Su oración es confiada y de entrega. Dios la sostendrá para conseguir todo lo bueno que ella quiere para su pueblo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso, a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad. Está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, que el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a la conversión continua, especialmente en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos amigos, hoy nos presentamos ante el Señor reconociéndonos pecadores y pidiendo humildemente perdón al Señor. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Cristo
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Puesto que sin ti nada podemos hacer, concédenos, Señor, luz para distinguir siempre el bien y valor para ponerlo en práctica, a fin de que podamos vivir según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Esther. El rey de Persia firmó un decreto ordenando que todos los judíos fueran exterminados del país por la espada. Al enterarse, todo Israel clamaba con todas sus fuerzas, porque veían que su muerte era inminente. La reina Esther, presa de una angustia mortal, también buscó refugio en el Señor. Luego oró al Señor, Dios de Israel, diciendo: Señor mío, nuestro Rey, tú eres el único. Ven a socorrerme porque estoy sola. No tengo otra ayuda fuera de ti y estoy expuesta al peligro. Yo aprendí desde mi infancia en mi familia paterna que tú, Señor, elegiste a Israel entre todos los pueblos y a nuestros padres entre todos sus antepasados, para que fueran tu herencia eternamente. Y tú has hecho por ellos lo que habías prometido. Acuérdate, Señor, y manifiéstate en el momento de nuestra aflicción. Y a mí, dame valor, Rey de los dioses y Señor de todos los que tienen autoridad. Coloca en mis labios palabras armoniosas cuando me encuentre delante del león. Y cámbiale el corazón para que deteste al que nos combate y acabe con él y con sus partidarios. Líbranos de ellos con tu mano y ven a socorrerme, porque estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti. Señor, tú lo conoces todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me respondiste cada vez que te invoqué, Señor. Me respondiste cada vez que te invoqué, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles, me postraré ante tu santo templo. Me respondiste cada vez que te invoqué, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Me respondiste cada vez que te invoqué, Señor. Tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Me respondiste cada vez que te invoqué, Señor. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pez, le da una serpiente? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? Todo lo que deseen que los hombres hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo que es entonces lo que nosotros estamos escuchando aquí con la palabra del Señor. Pidan y se les dará. Primera cosa hoy, pecha mañana por un evangelio este día. Vayan de Yayureta en este tiempo de Cuaresma. Vayan yo que cuál la de Yayureta ajina, va el año tenga. Tal vez alguno me puede decir, sí, para ir a Yayureta plata, madre. No, queridos amigos, no estamos hablando así, ¿verdad? Pidan y se les dará. Un me gusta por añadidura en todo caso, pero gusta ya lleva. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todos verdaderamente vivamos en la dignidad de los hijos de Dios. Estos son los recursos, ¿verdad? Que nosotros, dentro de nuestra inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar, tenemos que saber utilizar de los bienes que Dios nos da. Y estos bienes que Dios ha dado es para todos. Ani que entonces ñande la ñande angurrientos allá ya rapá lleva, entonces nañe ya lleva ñande la pisacuera y catú abei ore con las mismas oportunidades. Aquí tenemos que caminar sobre las oportunidades, esas oportunidades que el Señor nos da para que hagamos bien las cosas. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Este es otro elemento, porque ñande y catula ya decir ya yerure. Ya no me dice, no, tranquilo, vamos a seguir un poquitito con toda la frase. Busquen y encontrarán. Queridos amigos, esta frase simplemente nos ayuda, ¿verdad?, a entender que en la medida en que nosotros pedimos está muy bien. Es una predisposición. Lleva peña de apitu, oye, muy en sintonía. La yeyeru jamás se peñan de yara tome ella de peña y cotemia. Bueno. Pero por otra parte, queridos amigos, con Yajecana, Ayayujuta, Yajecage, pero Yajecana. A la ñandella era la Yajecaja, ¿qué quiere decir, queridos amigos? Quiere decir que no estamos con los brazos cruzados. Si queremos la construcción de una nación, de un Paraguay que valga la pena, queridos amigos, entonces vaya a votar a Yajecana. Se mandó más la obispo Cuera después de que haya terminado la dictadura, es decir, más de 30 años, 36 años Cuera lleva. 37 te imaginas con a febrero lleva y me moina. Entonces dice, busquen y encontrarán. O sea que ya es cara peña de Yaypotá. El Paraguay Yaypotá ñandemante Yayapota, oye, iba pero ñande obispo Cuera iba pe Paraguay Yaypotaba, ñandemante Yayapota. Llamen y se les abrirá. Llamen y se les abrirá. Quiere decir, queridos amigos, que en la medida en que nosotros, ahí se ya pataleana, ya luchana, anela ya pitala ya de caihuego a su bebé y nañaron va, cuya es agüeya cogueja lleva como los dioses griegos, que tira un rayo y que se convierte este país de la pobreza en un país de la riqueza. No, a ver ya es cata, ya yerureta, porque puedo meñan de la actitud positiva para trabajar y saber, va a de objetivo tajina, peñan de ya yerurea. Ñande yururubin ya yerurenda yeñande evala yaibotae. De yururubire yerure van a se suele decir, ¿verdad? Entonces pidamos. ¿Qué es lo que queremos? Pero ahí, queridos amigos, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, sino que pepeña penuda llevan, ay, peña mañana, todo va. ¿Estamos yerure? No, busquen. Entonces encontrarán, llamen y se les abrirá. Cuando hablamos, queridos amigos, de un llamen, esto quiere decir que nosotros estamos siempre en una comunidad y quiere decir que que hay otros también que son partícipes de
toda esta misión de la construcción del reino de Dios. Pero pejenoyana, peatoyana, peatoyana depende de comunidad, peatoyana depende de parroquia, peatoyana depende de nación, peatoyana depende de grupo cuera, lleva entero betea, y que tu hanguay se la ñañe ponula, ya guatamí, ya esa mía, lleva peñan de yaras y añande, y entonces ahí está. Llamen, llamen, y ahí se les abrirá. Porque aquí, queridos amigos, es el caminar juntos. El llamar quiere decir, queridos amigos, unirnos en comunidad y decir, este es el camino que Dios nos está ofreciendo. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama se le abrirá. ¡Qué lindo! Queridos amigos, justamente responde sobre todo lo que nosotros decíamos, sobre el pedir, sobre el buscar y el llamar. Aunque manteñan de yara y catuta, lleva la omeñan de peputumarangatú. Ñanderjeguá lleva, que es lo que necesitamos y que es concorde a lo que nosotros verdaderamente estamos queriendo y estamos buscando. Así que, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia al Señor. Termina el Evangelio, ¿verdad? Diciendo, ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a aquellos que se lo pidan? Peñan de yara ñandera juga lleva. A peñan de yara ñandera el juramo, y se upea inhalado metas añan de catuete, peñan de ñaicotea. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu misericordia. Señor, danos tu misericordia. Por nuestra Iglesia, pueblo de Dios, para que viva una espiritualidad sólida mediante la oración y la penitencia, oremos al Señor. Señor, danos tu misericordia. Por nuestras autoridades educativas y políticas, para que vivan los valores humanos y cristianos y respeten el tiempo cuaresmal, oremos al Señor. Señor, danos tu misericordia. Por los que sufren injusticias y maltrato físicos, para que procuren permanecer en la fe y encuentren fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida, oremos al Señor. Señor, danos tu misericordia. Por los jóvenes con inquietud vocacional, para que encuentren apoyo de sus padres y confíen siempre en la gracia de Dios, oremos al Señor. Señor, danos tu misericordia. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, en tu bondad las ofrendas y súplicas que te presentamos y convierte a ti nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas. Por Cristo, Señor nuestro, por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de los hombres.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Concédenos, Señor Dios nuestro, que el sacramento que nos has dado como ayuda para nuestra salvación nos sirva de auxilio, tanto para esta vida como para la futura, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo,